¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a los organizadores de estas jornadas por la invitación y la verdad que es un gusto, así como en otras oportunidades hemos estado por la ciudad de Concordia, es un gusto hoy charlar con ustedes sobre estos temas de contabilidad social y ambiental. Bueno, tendríamos que decir que los gobiernos tienen amplias responsabilidades sobre el patrimonio histórico a nivel nacional, regional y local. Dichas responsabilidades incluyen la protección o preservación de los tesoros de arte nacional, los edificios históricos y otros documentos que contribuyen al carácter cultural e histórico de esa nación o región. Asimismo, los gobiernos tienen responsabilidades por la preservación de los parques nacionales y otras áreas de gran importancia natural, como por ejemplo la flora y fauna nativas. Cabe agregar que también tienen derechos sobre los recursos naturales, tales como las reservas minerales, agua, áreas de pesca, bosques, que le permiten otorgar licencias u obtener regalías e impuestos. Y es por ello que es necesario considerar estos derechos que se tienen sobre estos recursos como activos de ese ente público y por lo tanto proceder a su reconocimiento contable. El objetivo de todo tipo de organización, ya sea pública o privada, que persiga esa organización privada o no fines de lucro, el objetivo es de alguna manera someterse al bien común, como lo es la sostenibilidad de los recursos que ambientalmente se gestionan. Los recursos financieros y operativos de los entes no pueden superar a la viabilidad de la vida misma del ente. No podemos pensar que es suficiente emitir estados contables representativos y confiables. Además, los administradores de los entes deben gestionar y demostrar que gestionan la organización, ya sea pública o privada, de forma transparente, detectando y evitando tanto errores como fraudes y protegiendo de esta manera ese patrimonio social o ese patrimonio estatal, como también protegiendo al patrimonio de la comunidad de negocios que con ellos contratar. Acá aparece el concepto de transparencia y la rendición de cuentas y ese principio de transparencia constituyen los pilares de los regímenes democráticos. Sabemos que distintas disciplinas se han ocupado del tema, entre ellos la ciencia política, la administración, la economía, la sociología, y no puede estar ausente la contabilidad. Claro, la contabilidad, cuando la pensamos con mayúscula, en sentido amplio, como sinónimo de información, y la visualizamos en sus distintos segmentos, el financiero, el segmento de gestión, de la contabilidad de gestión, la contabilidad económica, la contabilidad gubernamental y también la contabilidad social ambiental. Cada vez que se manifieste que hubo un procedimiento o comportamiento transparente, estaremos transmitiendo la imagen simbólica de que se pudo analizar o comprobar algo, o cómo se actuó, cómo se procedió, incluso de acuerdo con las circunstancias, cómo se pensó. Y esto es, cuáles fueron las ideas o las intenciones que sustentaron determinada conducta o toma de decisión. Claro, lo contrario sería que algo fue para nada transparente cuando no se pudo ver o conocer, acaso comprender, las razones de lo que sucedió o cómo se procedió, cuáles fueron las reales intenciones que impulsaron las acciones o las decisiones en cuestión. ¿No son acaso, y nos podemos preguntar, no son acaso la falta de objetividad y neutralidad de nuestro accionar profesional frente al fraude corporativo o a la manipulación de los estados contables claros ejemplos de falta de transparencia? ¿Acaso sea en la gestión, en el ámbito de la gestión pública, donde la transparencia en el decidir y en el accionar de los profesionales en ciencias económicas sea más necesario, casi imperioso, podríamos decir, ejercerla y más que nada revelar su vigencia? Y esto es así porque el sector público está disponiendo de recursos ajenos que provienen de la ciudadanía y que vía pago de impuestos tienen la natural expectativa de que retornen en términos de una razonable calidad de vida.
mucho podrá aportar el profesional a la transparencia, contribuyendo a instalar o a mejorar con tal fin claros y comprensibles procedimientos técnicos, y en particular los de información y control, cuestiones justamente naturales de su competencia. En el marco conceptual para la información financiera, con propósito general de las entidades del sector público, en el ámbito internacional, menciona la cualidad de comprensibilidad como una cualidad de la información que permite a los usuarios comprender su significado. Los informes del sector público deberían presentar información que responda a las necesidades de los usuarios. La comprensibilidad se mejora cuando la información se clasifica, se describe y se presenta de una manera clara y concisa. ¿No es acaso ello un perfecto y clarísimo paradigma del concepto de transparencia y de respeto hacia todo usuario de la información contable? Pareciera que sí, pero el hecho de que el marco conceptual hable y mencione este requisito de la comprensibilidad no significa que esa comprensibilidad se mejora cuando se describe y se presenta de manera clara y concisa, por ejemplo, el total de la estructura patrimonial de ese ente del sector público. ¿Por qué? Porque no están, por ejemplo, todos los recursos controlados por ese ente público. Nuestra época demanda, más que nunca, información de naturaleza patrimonial, económica, financiera, pero también social, confiable, elaborada de manera transparente, bajo parámetros nacionales e internacionales de calidad, ya sea la información emanada por del Estado como de entes privados. Las buenas prácticas de gobierno corporativo y la contabilidad en sentido amplio favorecen la calidad y la transparencia de la información contable y con ello la credibilidad. El desarrollo de la contabilidad gubernamental en los últimos años ha llevado a distintas organizaciones profesionales a emitir estándares y recomendaciones sobre este segmento contable. Esa creciente actividad de organizaciones profesionales y otras del ámbito académico requieren de la Contaduría General de la Nación, en cumplimiento con su función normativa, una revisión y análisis de las normas contables actuales, su desarrollo o actualización, mejora y ampliación. El artículo 88 de la Ley 2456 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional en Argentina instituye a la Contaduría General de Nación como el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental y como tal el responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público nacional. Por otra parte, el reglamento de la citada ley, el decreto 1344 del 2007, en su inciso F, también establece que la Contaduría General de la Nación debe dictar normas y establecer los procedimientos adecuados para que la contabilidad gubernamental cumpla con los fines establecidos en la ley e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento. También le corresponde a la Contaduría General de la Nación definir, proponer y desarrollar normas particulares aplicables al sector público nacional en materia de patrimonio natural y cultural, en un todo de acuerdo por lo prescripto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual prescribe que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, para que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y también tiene el deber de preservarlo, y sigue el artículo 41. La tenencia de bienes como obras de arte, antigüedades, documentos históricos, entre otros elementos considerados patrimonio cultural, donde la comunidad le otorga un rol en calidad de testigo de la historia de la civilización que nos ha precedido, los ha convertido en objeto de estudio y conservación con el fin de mantener esa herencia cultural y transmitirla a las generaciones futuras.
Esos bienes cuentan no solo con un valor económico, sino también con un valor emotivo, que no puede ser medido en términos económicos, y su posesión otorga prestigio por cuanto una característica esencial es su escasez y ser únicos en el mercado, donde su valor decrece en pocas oportunidades. El inventario cultural, que se encuentra centralizado en Argentina bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura, debería ser informado a la Contaduría General de la Nación como responsable del sistema de información financiera pública, respondiendo al criterio de unidad, integrando el estado de situación patrimonial o la información complementaria que se adjunta a la cuenta de inversión y que se eleva en los términos del artículo 95 de la Ley 2456, como dijimos hace un ratito, al Poder Legislativo Nacional. En relación con los recursos naturales, ellos pueden ser definidos como un bien o servicio proporcionado por la naturaleza, sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar, a su desarrollo, de manera directa o indirecta. Ciertos recursos naturales renovables, hablamos de bosques, aguas, viento, energía hidráulica o geotérmica, entre otros, pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan alta que evita su renovación. En tal sentido, debe realizarse un uso racional e inteligente que permita su sostenibilidad. Por otra parte, los recursos no renovables, si hablamos de petróleo, minerales, metales, gas natural, energía, depósitos de agua subterránea, solamente a manera de ejemplo, son aquellos que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que se pueda sostener su tasa de consumo. El valor económico, monetario, depende de su escasez y demanda y ha sido tema de objeto de análisis por parte de la economía. Su utilidad como recurso depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y energético para su localización y explotación. La contabilidad gubernamental registra los servicios que se brindan a la comunidad bajo un concepto de bienestar general en base a los aportes de los sujetos pasivos que contribuyen a la atención de las necesidades públicas. Por tal razón, presenta un enfoque eminentemente financiero que obliga al órgano rector del sistema de contabilidad a confeccionar la cuenta de inversión en base a esos conceptos. No obstante ello, y teniendo en cuenta el valor económico de los recursos naturales que se encuentran a disposición de la comunidad y que son administrados por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, consideramos de suma importancia incorporar datos relacionados con ellos como activos y por lo menos cuando no sean objetivamente medibles y por lo tanto no fueron reconocidos como activos, presentarlos como información complementaria, permitiéndole al legislador conocer objetivamente las potencialidades con las que cuenta el país. Ese patrimonio cultural y natural debe convertirse en un factor económico de desarrollo, permitiendo a las ciudades mejorar indicadores, no solo los financieros, sino también los sociales, y a su vez proteger ese legado para que pueda ser disfrutado por las generaciones futuras. La gestión de este patrimonio exige la evaluación de la eficiencia con que se aplican los recursos que se destinan a su desarrollo, y así controlar el financiamiento y la ejecución de proyectos. Entre las organizaciones que promueven acciones para su preservación se destaca la UNESCO, donde entre las acciones podemos mencionar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad a lugares que se encuentran en peligro, limitadas en el financiamiento para su mantenimiento, protección y conservación. Esos recursos deben ser siempre inventariados y valorizados para así poder evaluar las políticas gubernamentales relacionadas con la custodia y conservación de los activos naturales y culturales. La información que brindan los estados en todas sus jurisdicciones será útil cuando satisfaga los requerimientos de todos los cuerpos legislativos, de fiscalización y de la ciudadanía toda. No obstante, internamente también debe ayudar en la gestión y el control patrimonial. Los usuarios tipo, los cuerpos legislativos y de fiscalización necesitan información que les ayude a evaluar la capacidad del ente público para pagar obligaciones en tiempo y forma, el origen, naturaleza, características, rendimiento y sustentabilidad de los recursos empleados,
la calidad de la gestión de la administración en cuanto a la sustentabilidad de la obtención de los recursos para atender al bien social y la legalidad bajo la cual se obtuvieron y aplicaron los mencionados recursos. Dentro de este esquema, la contabilidad gubernamental se concibe como un sistema integrado de información inherente al proceso económico, financiero y social de los entes públicos que requiere el aporte conceptual de la teoría de los sistemas y de la disciplina contable. La evolución del término contabilidad, hoy en sentido amplio como sinónimo de información, provoca cada vez que se la considere como una disciplina científica de carácter socioeconómico y cuyo objeto es la observación de la realidad para proporcionar información. Yatua Pereda, cuando reflexionaba sobre la evolución de la contabilidad en la década de los 90 del siglo pasado, mencionaba que debía permitir el análisis de las características cuantitativas y cualitativas de dicha realidad, con el fin de servir al interés público. Asimismo, García Casella también mencionaba hacia fines del siglo pasado que el aspecto cuantitativo podía ser analizado a la luz de la denominada teoría del valor, considerando que ya desde los orígenes del análisis económico se distinguió entre dos aspectos de valor de los bienes, el valor de uso y el valor de cambio, como expresión cuantitativa del anterior. En cuanto al aspecto cualitativo, se ofrece un lineamiento que permite una clasificación de los elementos integrantes del discurso contable de acuerdo a distintos atributos o variables cualitativas que se consideran relevantes. En nuestra opinión, las técnicas cualitativas no son menos matemáticas que las cuantitativas. En la investigación social, muchos datos que se miden son de naturaleza cualitativa, como pueden ser tendencias, preferencias, grados de acuerdo o de desacuerdo. Y en oportunidad de realizar un proceso de valoración económica para analizar y cuantificar las variaciones en calidad o cantidad de ese recurso natural, no se determina el valor del bosque o el valor del árbol, del agua o la flora fauna, solo se trata de obtener una aproximación al valor que tiene para el usuario por la existencia de ese recurso natural, por el costo que se debe incurrir para recuperar un recurso natural degradado o el costo que tiene para el usuario del recurso natural que él mismo esté en condiciones de no uso. El reconocimiento contable de todos los bienes del Estado y la formulación de un inventario debería ser considerado una pauta de buena administración para facilitar el control, tornando más eficiente la organización administrativo-contable del sector público. Asimismo, la incorporación a la información complementaria del inventario del patrimonio cultural, histórico y el capital y el patrimonio natural, junto con indicadores relacionados con la gestión sostenible, cuando no puedan ser objetivamente cuantificados su valor desde el punto de vista cuantitativo, va a contribuir a la utilidad de la información contable presentada. Decíamos ya que la contabilidad gubernamental registra movimientos financieros relacionados con la obtención de servicios que se brinden a la comunidad bajo un concepto de bienestar general. Y el enfoque, si bien es eminentemente financiero, obliga al órgano rector del sistema de contabilidad a confeccionar esa cuenta de inversión donde están tomados en ella estos conceptos financieros. No obstante, deberían incluirse los recursos naturales, ya que cuentan con un valor económico relevante, se encuentran a disposición de la comunidad y son administrados por el Estado. Por ello consideramos de suma importancia incorporar datos relacionados con ellos, permitiéndole al legislador conocer objetivamente las potencialidades con que cuenta el país. Enfatizamos la importancia del hecho de inventariar, registrar y controlar esos recursos naturales, como también formular políticas para garantizar su aprovechamiento y conservación racional. El hecho de no ser computados impacta de manera negativa en la gestión interna del patrimonio del ente y en la rendición de cuentas. En relación con los inventarios de los bienes del Estado, debería requerirse como primera instancia a las jurisdicciones competentes que informen dicho universo y posteriormente consignen las modificaciones producidas por las variaciones en la conformación geográfica de esos bienes, por ejemplo, minerales, riqueza agrícola, recursos energéticos, entre otros recursos. Cuando se habla de gobernanza nos referimos a gestión y no es
factible una gestión razonable basada en un sistema contable que no sea íntegro. En consecuencia, se requiere la incorporación a los sistemas contables gubernamentales de un inventario que contemple la totalidad de los bienes del Estado, incluidos, por supuesto, los bienes que constituyen esos recursos naturales y culturales y que sean revelados en los informes contables gubernamentales. Las memorias de sostenibilidad representarían el informe contable adecuado que, junto con los estados contables íntegros, donde estén considerados esos recursos naturales y culturales, contribuyan a lograr la rendición de cuentas y cumplir con ese principio de transparencia que ambos, rendición de cuentas y principio de transparencia, constituyen los pilares de los regímenes democráticos. Para ello, entiendo que habría que diseñar sistemas de información adecuados que permitan conocer, medir, revelar la existencia de ese capital natural y social como primer paso para luego adelantar programas orientados a su mantenimiento. El sector público debe asegurar que cuenta con un proceso normativo transparente y de alta calidad para ratificar la fiabilidad y utilidad de los estados contables gubernamentales. Nos alegra ver que en el marco conceptual para el sector público nacional en Argentina, disposición 24 del 5 de diciembre del año pasado, de 2019, se enuncia en el anexo 1 algo así como que el desarrollo de la teoría contable ha avanzado no solo en la consideración de un bien físico tal como una ruta o un puente dentro de un activo, sino también en la incorporación de los bienes o recursos naturales, tales como bosques y cuencas hídricas y otros vinculados al medio ambiente como factores con incidencia en el ecosistema, sus efectos sobre la economía global y la población y por ende capaces de generar riqueza. No obstante, lamentablemente en el anexo 2 se exponen modelos de estados contables y no se consigna rubro alguno sobre los recursos naturales. Bueno, esperemos que esto sea un primer paso. La universidad tiene que impartir conocimiento y es buena esta transferencia del conocimiento a la sociedad. Quizás en la próxima reunión podamos analizar la cuenta de inversión y encontrarnos o con información complementaria sobre algunos de estos activos que constituyen, están representados por los recursos naturales y culturales, que quizás no habiendo sido factible la asignación de un valor económico, sí estén dentro, por lo menos, de la información complementaria, su inventario. Muchas gracias y, bueno, éxitos con la jornada. Gracias. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Realmente, claro, con estas medidas que ustedes también conocen, de distanciamiento social, de tapabocas, a que nos obliga a este periodo que nos toca transitar y que también nos obliga a que esa sensación hermosa de encontrarnos todos los años en Concordia para estas jornadas hoy tenga que hacerse a la distancia, con el mismo afecto, con un nuevo formato, pero con el mismo afecto de siempre, por cuanto, como ustedes saben, por esa casa de estudios, particularmente la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sentimos un cariño enorme y un honor indescriptible por habernos permitido ser miembros del claustro de doctores y de profesores de esa casa. En esta oportunidad quiero agradecer particularmente a toda la comunidad de esa casa por la invitación a esta charla, a Ana María Campo por permitirme compartir con ella también esta mesa y de alguna manera poner ante ustedes esta visión, una vez más, de lo que es la contabilidad social y ambiental en nuestro tiempo.
Por eso gracias a autoridades, gracias a funcionarios, a profesores, a estudiantes, a graduados y a no docentes de esa casa por permitirme estar hoy con ustedes. Y fundamentalmente a los profesores y las profesoras que de alguna manera nos hicieron llegar la inquietud y nos permiten estar en esta comunicación remota y virtual. Realmente cuando nosotros hablamos de contabilidad ambiental e iniciamos este largo trayecto allá por 1992, poco después de la conferencia de Río de Janeiro de ese año, nos propusimos con un equipo de investigación tratar de averiguar qué tenía que ver o qué tenían que ver nuestras disciplinas con este tema del ambiente. Y en un principio nos costó muchísimo, porque nosotros sabíamos que teníamos que hablar de una administración mejor, que teníamos que hablar de una administración sustentable. Pero claro, nosotros queríamos iniciar todo esto por lo que tenía que ver con la disciplina contable. Y no era fácil. Ustedes imagínense que en ese momento charlábamos fundamentalmente sobre normas, estábamos prácticamente hacía poco tiempo que había iniciado la convertibilidad, que lógicamente se había suspendido el ajuste por inflación por primera vez, después de haber sido puesto en vigencia. Es decir, nuestras normas técnicas estaban en revisión, como ocurre prácticamente y en forma constante. Pero claro, hablar de este tema, que parecía un tema de no actualidad, era algo que no interesaba demasiado. Y yo comenté alguna vez en estas jornadas que cuando iniciamos este trayecto en 1993 en las jornadas universitarias de contabilidad en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, presentamos un trabajo donde por primera vez nos animamos a decir que el recurso natural era un activo. Yo les puedo asegurar, como lo dije en aquella oportunidad en vivo y en directo, de qué fuimos tratados en ese momento. Ustedes imagínense, nunca se había hablado de esto y realmente era un tema complicado. Entonces cuando nos decidimos a decir que esto era ni más ni menos que un activo y que lógicamente por ser un activo debía ser registrado, claro, todo esto hizo caer un andamiaje que realmente es de suma actualidad y como ustedes bien lo conocen, está en el día a día de absolutamente toda nuestra sociedad. Entonces, claro, eso traía hacia nosotros que la contabilidad, como la conocíamos nosotros, consideradas por muchos una mera técnica y nada más que eso, se transformaba en algo más, se transformaba en un vehículo para mostrar cuestiones que tenían que ver con algo más de lo que se consideraba en ese momento, sin escapar también a la técnica contable. Pero claro, costaba mucho deglutir este pensamiento. Y entonces, claro, en mi caso particular, en mi tesis doctoral, yo me pongo a investigar un poquito más. Y lógicamente podemos llegar a conclusiones realmente importantes a partir de esto que habíamos investigado, pero perfeccionándolo un poco más cuando nos referíamos a un caso específico, como lo hicimos a través del Parque Nacional Nahuel Huapi. Entonces, estudiando el caso particular del Parque Nacional Nahuel Huapi,
nosotros pudimos arribar a una conclusión en la tesis doctoral que nos mereció premio en facultad y realmente una calificación que tuvo que ver con la generosidad también de nuestros jurados, imagino, realmente muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la sociedad en general apuntaba a una administración sustentable de la economía o de la realidad económica, si lo queremos decir. Pero claro, para nosotros abordar este tema, cómo llegar a esa administración sustentable, no cabe ninguna duda que los economistas no podían ir a contarle en el oído a los administradores cómo debían hacer. Por eso, nosotros realmente demostramos fehacientemente que la contabilidad o la disciplina contable, como nos gusta llamarlos a nosotros, está exactamente en el centro de esa cuestión. Entonces, fíjense, la economía, esa realidad económica de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad, de cada uno de los entes que se desenvuelven en nuestra sociedad, esa realidad económica hay que mostrarla. Y hay que mostrarla de acuerdo a todos los requisitos que dan nuestros organismos profesionales sobre cuáles son los que tiene que tener la información contable. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta algunos de ellos fundamentalmente como el requisito de integridad, vamos a ver que vamos a poder mostrar a través de la disciplina contable a los administradores una determinada gama de cuestiones que hacen a la integralidad de la sustentabilidad. Y fíjense que en realidad que la sustentabilidad está dada no solamente por el ambiente, sino por cualquier administración. Es decir, cuando pensamos en una administración sustentable de la empresa tal o cual, o de la organización tal o cual, o de la universidad o facultad tal o cual, y hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de que lógicamente perdure en el tiempo su razón de ser en la sociedad. Por lo tanto, nosotros no podemos limitarnos de ninguna manera a una norma técnica que me coarte la posibilidad de información contable íntegra. No digo que vamos a desobedecer las resoluciones técnicas, ni mucho menos. Muy por el contrario, lo que estamos proponiendo es proponer a los organismos profesionales que incluyan en las resoluciones técnicas lo que nosotros consideramos que es fundamental en este tema. Cuando hablamos de requisitos fundamentales para una administración sustentable, lo que estamos diciendo es que por favor se tenga en cuenta que si nosotros queremos administrar en forma sustentable un Estado nacional, provincial, municipal, por ejemplo, refiriéndonos a la contabilidad gubernamental, mal llamada contabilidad pública. ¿Y por qué digo mal llamada contabilidad pública? Porque lógicamente también es pública lo que puede ser los estados financieros, los estados contables de una empresa, porque lógicamente se publican. Entonces, si nosotros pretendemos que esa contabilidad gubernamental permita una administración sustentable de los estados a los que nos estamos refiriendo, lo que estamos diciendo, ni más ni menos, es que se permita el registro de los recursos naturales en la contabilidad gubernamental, en este caso. Que por supuesto
Motivo de otra charla también podríamos decir que tiene que ver no solamente con la contabilidad gubernamental esto, sino también con la contabilidad financiera, con la contabilidad económica y con los distintos segmentos que planteaba nuestro distinguido colega y profesor emérito, doctor Carlos Luis García Casella, cuando hablaba de los segmentos de la contabilidad. Y bueno, lamentablemente lo hemos perdido físicamente, pero no lo hemos perdido de ninguna manera en función de sus ideas. Es por eso que en el planteo de universidad y sociedad de la charla de hoy, lo que nosotros estamos diciendo es que ninguno de nosotros, no ya como funcionario que consideramos nuestra obligación, sino como simples colegas contadores públicos, administradores, economistas, no podemos silenciar esto y quedarnos tranquilos sin de alguna manera transferir a la sociedad estos pensamientos. El otro día, precisamente en una conversación, destacaba yo este tema en una entrevista que me hicieron, por cuanto yo creo que la universidad como tal y cada uno de nosotros que somos parte de ella y parte activa, absolutamente todos, del primero al último de todos los integrantes de la comunidad universitaria y de cada una de las casas de estudio, tenemos la obligación de transmitir lo que la sociedad nos permite hacer en la universidad y las conclusiones que sacamos. Porque yo siempre digo, cuando hacemos alguna tarea de extensión, cuando lógicamente intentamos transferir a la comunidad en general nuestras conclusiones sobre las investigaciones que hacemos, no estamos más que cumpliendo con nuestro deber, porque no olvidemos que sobre todo para nuestras universidades públicas, la sociedad es la que nos sustenta. Y como la sociedad es la que nos sustenta, nos debemos a ella. ¿Por qué? Porque hay infinidad de personas que con sus impuestos permiten que los profesores estemos enseñando, estemos investigando, que los estudiantes estén estudiando, que los graduados, lógicamente, se puedan seguir formando en nuestras casas de estudio a través de cursos, carreras de posgrado, doctorados, etc. Y que nuestros no docentes tengan trabajo en nuestras casas de estudio, que son solventadas por el presupuesto nacional, que no proviene de otro lado, sino que de nuestra misma sociedad. Por eso, frente a esta obligación, yo les cuento, para no tampoco aburrirlos con el tema, es simplemente decirles que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ustedes saben que existe un Consejo Económico y Social integrado por 26 organizaciones, entre las cuales hay gremios, hay cámaras empresarias, hay universidades y por supuesto yo tengo el honor de integrar ese Consejo Económico y Social por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que por ley integra ese Consejo Económico y Social. Y un doble honor y responsabilidad es que durante este periodo de un año el presidente ha tenido la deferencia de proponerme como vicepresidente primero del Consejo Económico y Social y he sido electo a principio de este año en ese carácter. Pero aún antes de eso, como un simple miembro, como un simple consejero más, le propusimos a la presidencia anterior la creación de una comisión de ambiente y políticas públicas, precisamente para tratar de transferir todo lo que nosotros podíamos ir haciendo al Consejo Económico y Social para su debate y su conclusión posterior. Hemos tenido la suerte también que en años anteriores se creara, en este caso en el 2019,
la Comisión de Ambiente y Políticas Públicas del Consejo Económico y Social y presentado precisamente con quien es la subdirectora del centro que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de Investigación, con Ana María Campo, que me acompaña hoy en esta charla. Presentamos un proyecto de recomendación al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sentido de que estamos hablando, que para lograr una administración sustentable, de alguna manera se recomendara el registro de los recursos naturales y ampliado a los culturales de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale la pena decir que para llegar a esta conclusión de recomendación del Consejo Económico y Social, esto fue votado por asamblea y por unanimidad de los 26 miembros del Consejo Económico y Social para llevar adelante esa recomendación al Poder Ejecutivo. Imagínense la satisfacción de haber tenido ese voto unánime y previamente el total y absoluto acuerdo de la Contadora General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participó de nuestras reuniones de Comisión de Ambiente y Políticas Públicas y ratificó todo esto para que fuera votado de esta manera. Pero claro, nosotros con nuestra inquietud permanente seguimos adelante y entonces hoy se encuentra en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también un proyecto para que sea una ley, que se transforme en ley aquella recomendación y para que los registros naturales y los recursos naturales y los recursos culturales fueran objeto de registro por parte de la contabilidad gubernamental en nuestra ciudad autónoma. Vale la pena decir que estamos a la espera del tratamiento por parte del cuerpo de este proyecto. Esperemos que tenga tratamiento favorable y, claro, tengamos en cuenta que también no es un tema prioritario en este momento de pandemia y en este momento tan duro que nos toca a todos transitar. Y que esperemos que en un futuro próximo realmente podamos superar. Yo quería simplemente, cuando hablamos de universidad y sociedad, ratificar una vez más la necesidad que tienen absolutamente todos los investigadores y la obligación que tenemos todos los investigadores de transferir nuestros conocimientos y las conclusiones a las que arribamos en las distintas disciplinas a la sociedad de la cual nos nutrimos. Es nuestra obligación y además es una satisfacción enorme cuando esos frutos se pueden ver. Y también, como ustedes acaban de apreciar, por lo que yo les comentaba, en nuestras disciplinas, en lo que es la disciplina contable, en lo que es la administración y por supuesto en lo que es la economía. Pero fíjense que algo que parecía que no era lo suficientemente trasladable o de interés para una sociedad se torna en algo total y absolutamente lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una realidad económica, estamos hablando de una integridad en la información contable y estamos hablando de su consecuencia de una administración sustentable del ente de que estemos hablando. Se trate de un Estado, insisto, nacional, provincial o municipal, o se trate de una empresa, o se trate de una asociación civil, y por qué no decirlo, también se trate de alguna de nuestras universidades y facultades. Por eso les quiero agradecer la atención a estos minutos que me he excedido simplemente en un par de ellos, de lo que me habían asignado, pero quería no estar ausente, agradecer nuevamente
por la invitación formulada y por tener el honor, junto con Ana María Campo, de cerrar estas jornadas de contabilidad y auditoría de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A todas y a todos, muchísimas gracias y estamos como siempre a disposición. Todos mis datos ustedes los tienen y si no, a través de las autoridades de la facultad y los organizadores de este encuentro pueden acceder a ellos para cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta que nos quieran formular. Con todo gusto los vamos a atender. Infinitas, infinitas gracias y de corazón un abrazo.